nuevo representante, al nuevo líder de la Iglesia Católica. Vamos a conversar con él justamente con el representante de la Iglesia Católica acá en Guayaquil. Gracias por estar con nosotros al Padre Francisco Sojos, rector de la Catedral de Guayaquil. Buenos días, Padre, para reconfirmar si nos escucha bien. Buenos días. Sí, sí, estoy escuchándolo. Buenos días. ¿Qué tal, Padre? Bueno, ya es de conocimiento público que tenemos al nuevo representante de la Iglesia Católica a nivel mundial, ¿no? Al sucesor del Papa Francisco, el americano Robert Francis Prevost. Buenos días. Gracias por estar con Buenos días, así nosotros. es. El Estamos llenos mensaje, de... Padre, ayer el mensaje que dio el Papa León XIV, lo hizo incluso en español. Muchos aplaudieron eso, ¿no? Muchos desconocían que incluso el nuevo Papa, que hizo obviamente un trabajo muy aplaudido en Perú por más de 15 años, incluso pasó por Guayaquil, también tengo entendido, o por Ecuador en su momento, ¿no? Habla bien de que la comunidad latina o América Latina como tal está representado también pues por un papa que ha hecho su servicio dentro del mundo cristiano, el mundo de la Iglesia Católica acá en América Latina, en Perú. Buenos días. Buenos días. Mira, lo primero que nos muestra la elección del Papa es que justamente todas aquellas cosas que se decían en los días previos, cuántas hipótesis, cuántas conjeturas, cuántos supuestos candidatos. Y es interesante analizar cómo no se entiende el camino del Señor, donde no era ninguno de los preferidos a nivel social, a nivel político, a nivel de la opinión pública. ¿Por qué? Porque la elección del Papa es otra cosa. La queremos comparar con las elecciones republicanas que estamos acostumbrados, pero es otra cosa. Nos hemos llenado de inmensa alegría con la elección del Papa. Y lógicamente llama mucho la atención, se decía, no, un estadounidense, eso es imposible, y sin embargo estadounidense, pero no solo eso, sino que tiene todo este bagaje cultural latino, habiendo misionado en Latinoamérica, habiendo servido en Perú. Entonces, lógicamente nos llena de inmensa alegría eso. Padre, ayer la elección fue tan rápida, dicen, ¿no? Porque era su segundo día y la tercera votación y ya se conoció que era el Papa el Papa León XIV el que va a presidir la Iglesia Católica. ¿Por qué fue esta elección tan rápida? ¿Hubo un consenso, hubo de pronto un acuerdo por parte de los 133 cardenales de forma rápida? Bueno, lógicamente que hubo un acuerdo rápido, pero recordemos que es lo que ha ocurrido últimamente, es decir, en los últimos 80, 90 años, las elecciones del Papa han sido bastante rápidas. El Papa Francisco fue elegido de igual manera en el segundo día, en la quinta votación. Este ha sido elegido en el segundo día, en la cuarta votación. Era esperable si uno veía que eso es lo que había sucedido en los cónclaves anteriores, era esperable que no demorara mucho. Ese deseo también de los cardenales de, lógicamente, tomar una decisión y darle la alegría al pueblo de Dios, darle la alegría al mundo también, es importante, ¿no? Que no se extienda innecesariamente y que se llegue, lógicamente, al acuerdo en torno a la persona que se está viendo que está siendo llamada por el Señor para esta misión. Para usted, como representante de la Iglesia Católica, que el nuevo Papa, León XIV, haya estado inmerso en la comunidad latina, a usted como padre, ¿qué le representa o qué señales podríamos tener en un futuro o durante su mandato, durante su tiempo en la Iglesia Católica? Bueno, lógicamente que es importante, pero no tenemos que olvidar que el Papa rige a la Iglesia católica, eso quiere decir a la Iglesia universal, y que lógicamente tiene que tener la capacidad de entender
de entender las culturas y de entender lo que sucede en el mundo y lo que sucede en la iglesia sobre todo. Conocer en profundidad la iglesia y por supuesto una actividad misionera, una actividad que te obliga a dejar tu hogar, a dejar tu cultura, a dejar tu propio idioma, siempre va a crear un corazón abierto, un corazón que es capaz de dialogar, un corazón que es capaz de comprender las diferentes realidades y las diferentes situaciones en el mundo. A veces esto nos cuesta mucho porque cuando estamos inmersos en una sola cultura, en un solo modo de pensar, nos cuesta mucho entender que no todos tienen la misma cultura, que no todos tienen el mismo modo de pensar. Padre, si bien es cierto, ayer estuvo nuestro representante de la iglesia acá de Ecuador, el Monseñor Cabrera. ¿Cuándo regresa ya acá a Guayaquil el Monseñor, luego de la elección del Papa? ¿Qué se sabe? ¿Han podido Bueno, conversar con él? yo no he podido conversar todavía con él, me imagino que ya la próxima semana estará de vuelta. Esperamos ahora que se dé la fecha de la misa de inicio del pontificado. No he logrado ver si ya estaba la información sobre esta misa y me imagino que el cardenal Cabrera esperará para participar en esa misa y después volver. El padre elegido el día de ayer en este cónclave, que es de Estados Unidos, eligió un nombre particular. Va a ser llamado, desde el día de ayer ya es llamado León XIV. Para aquellos que de pronto desconocen por qué eligió este nombre, ¿qué representa León XIV y por qué eligió este nombre? ¿Qué nos puede decir? Bueno, normalmente los papas eligen un hombre cuyo último papa les es significativo en su vida. Entonces lo que tenemos que ver es hacia León XIII. León XIII es un tremendo papa que le tocó vivir momentos muy importantes en la historia, que combatió la infiltración también de líneas políticas de dos extremos en la iglesia, porque la iglesia lógicamente no es un ente político, pero sobre todo es mayormente reconocido por haber desarrollado la doctrina social de la iglesia, es decir, esa necesidad de que el cristianismo también tiene que producir una transformación social, como lo ha hecho a lo largo de los siglos. Cuando uno predica el Evangelio lógicamente que lleva atada esa responsabilidad hacia el prójimo, ese deseo de ayudar al prójimo y crear esas condiciones de justicia social. Ayer, obviamente, fueron miles de feligreses, o estuvieron, me atrevo a decir, todo el planeta pendiente de quién era el próximo papa, ¿no? El papa Sí, incluso estuvo acá en Ecuador, tengo entendido, ¿verdad? Había pasado por Quito, había estado por acá por Guayaquil, es de la comunidad de los agustinos, ¿verdad? ¿Qué sabe es usted? el primer papa agustino y efectivamente yo no tengo la información certificada de dónde ha estado, pero es lógico que habiendo sido obispo en Perú y habiendo sido misionero agustino, ha pasado por distintas comunidades y se ve que es muy conocido también en ese ambiente latinoamericano entre los obispos y los cardenales latinoamericanos. Pero recordemos que en los últimos años, además, ha estado a cargo de la congregación para los obispos, con lo cual su relación con los obispos de todo el mundo ha sido muy grande, muy cercana. Incluso se conoce que habla aproximadamente 5 idiomas, entre esos su idioma natal, el inglés, español, habla italiano, algo de portugués y otros idiomas más. Es un ciudadano que se ha preparado muy bien. Tiene estudios Sí, académicos como algo de economía. Tengo entendido que estudió economía, si no me equivoco, en Roma, allá en Italia. Esto quiere decir que el estudio es parte de él, ¿no? El aprender todos los días y dentro de su discurso pidió paz para el mundo, pidió paz para el mundo, ¿no? Estamos atravesando por momentos difíciles, por momentos obviamente críticos, en ciertas partes se están dando estos ataques bélicos, guerra, acá en Ecuador, por ejemplo, se vive la violencia extrema y eso es lo que la gente pide, ¿no?
paz para el mundo. ¿Hay esperanzas con el Sí, nuevo Papa? es importantísimo que el mensaje del Papa ha sido acogerse al saludo de Cristo resucitado, que no es la paz exterior, sino la paz interior. La paz esté con ustedes. Cuando no entendemos esto, nos quedamos solo con la idea de la paz exterior, de que haya paz en torno a mí, pero la paz no inicia ahí. La paz profunda, la paz de Cristo es la paz que se logra a través de la conversión y la reconciliación de los pecados, el perdón de los pecados. Si una persona vive en paz con Dios, entonces, aunque se enfrente a situaciones duras en el exterior, no perderá la paz. Pero cuando creemos que la paz es solo exterior, que es importante, pero cuando creemos que la paz es solo exterior, entonces creemos que no podemos tener paz. Qué alegría es saber que podemos tener la verdadera paz en cualquier condición. Obviamente, si yo soy amante de la paz, eso me va a llevar a buscar también esas condiciones externas. Pero no nos olvidemos, el saludo del resucitado va a la verdadera paz. La paz les dejo, la paz les doy. No se las doy como la da el mundo. El mundo se queda en la paz exterior. La paz a la cual ha llamado el Papa ayer es esa paz del Evangelio, la paz interior de la reconciliación con Dios, esa apertura, esa puerta siempre abierta a la reconciliación. Si bien es cierto, cada representante de la iglesia tiene su proceso, tiene sus creencias, tiene sus pensamientos, tus criterios, pero va a ser difícil de pronto que el Papa Francisco sea olvidado, así por así, ¿no? Y muchos dicen que el Papa nuevo, León XIV, podría ser la continuidad del Papa Francisco por esas similitudes en creencias, en el proceso dentro de la Iglesia Católica, esa cercanía que incluso tenía el nuevo Papa con el Papa Francisco. Sí, mira, son criterios que no se adecúan a la realidad de las personas. Yo sé que hay ese deseo, no, que sea la continuidad del Papa Francisco. Sería muy injusto hacia él. Hay que dejarlo realizar el papado que el Señor le pide. Él tiene que discernir desde su corazón, desde su oración, desde su relación personal con Dios lo que el Señor le está pidiendo y tener sobre todo lo que es fundamental para el cristianismo, la libertad. No tiene por qué amarrarse ahí. Yo tengo que ser como Francisco. No existe esa esclavitud. Tiene toda la libertad de desarrollar el papado de acuerdo al deseo de su corazón y lógicamente respondiendo a lo principal, que no es lo que quiere el mundo, sino lo que le pide el Señor. Padre Francisco, si bien es cierto, ayer todo el mundo estaba con esas expectativas, las miradas estaban ahí, básicamente en el Vaticano, para conocer quién era el Papa. Y mucho se leía en redes sociales. Les voy a preguntar algo que quizás pueda ser un poco complicado. No se confirmó, o sea, no se cumplió la teoría o esas predicciones de Nostradamus de que supuestamente el nuevo Papa iba a ser el Papa Negro, ¿no? Que incluso decían que era el fin del mundo, mucho se leía en redes sociales. Había ese Eh, temor de mi- pronto de que un Papa sea negro y conocemos que el Papa no fue el de África, sino el de Estados Unidos. Mira, en primer lugar es importantísimo darse cuenta que Nostradamus no tiene ninguna relevancia ni ninguna autoridad. Segundo, si alguna persona piensa que la expresión papa negro se refiere al color de la piel y tiene problemas porque un día pudiera haber un papa negro, un papa de origen africano, bueno, eso significa que tiene un corazón en miseria, que tiene un corazón racista. La expresión papa negro en la historia no se ha referido al color de piel, se refería a un contrapapa en cuanto al poder que ejercía. Pero la gente en las redes sociales habla cualquier cosa y no nos detenemos a investigar un poquito. Pero si una persona
relaciona Papa Negro con el color de la piel, yo le sugiero que se haga analizar profundamente porque tiene una miseria muy grande en el corazón, la miseria del racismo, lo cual es incompatible con el mensaje de Cristo. Padre, incluso ayer estaba escuchando, porque obviamente todo el mundo estaba pendiente de quién iba a ser el Papa, el nuevo representante de la Iglesia Católica, y muchos ciudadanos dicen, ¿por qué tanto interés en conocer quién es el nuevo Papa? Si al fin y al cabo el Papa es un ser humano. Muchos quizás son de otras religiones y se preguntaban, ¿por qué tanto interés? ¿Qué se le puede responder a aquel ciudadano que pronto se preguntaba eso? Bueno, recordar un poquito la historia, no es difícil. Recordemos a Juan Pablo II. Recordemos que todos los líderes mundiales reconocieron en Juan Pablo II uno de los pilares fundamentales y determinantes en la caída del muro de Berlín, en la caída del comunismo de la Unión Soviética, en la caída del comunismo en su propia patria, en Polonia. El Papa no tiene una misión política, pero lógicamente que desde la luz de Cristo, desde la luz del Evangelio, eh, eh, proporciona esa luz al mundo, deja que brille esa luz en el mundo. Es solo una persona, y claro, no puede ser un extraterrestre, no puede ser un bicho extraño, es un ser humano elegido para una misión tan hermosa, tan importante, lógicamente para la iglesia, pero la iglesia siempre está dirigida al mundo y siempre está buscando cómo beneficiar a todo el mundo. No ver esto es simplemente no conocer la profundidad del servicio del Papa y no conocer la historia que nos muestra esa relevancia, esa importancia del Papa. ¿Qué representa la elección del nuevo Papa para la Iglesia Católica? Representa la continuidad del mensaje cristiano, representa cómo las palabras del Señor se siguen cumpliendo, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Es precioso, precioso, verdaderamente precioso ver cómo funciona este sistema democrático en la iglesia. Y eso es lo que lamentablemente muchas personas no logran entender. Por eso hablan de candidatos, por eso hablan de quién va a ganar. Cuando nosotros diferenciamos cómo se elige el Papa de cómo se elige un presidente o un alcalde, el punto de partida en una elección republicana, ¿cuál es? Que el candidato quiere ser presidente. Yo quiero ser presidente y por eso me lanzo como candidato. Aquí tenemos a un grupo de cardenales que no quieren ser papa, que no es su deseo, que no se autocandidatizan. De hecho, si alguno de ellos, cuando entró al cónclave, tenía el deseo y el anhelo de llegar a ser papa, deberíamos pensar que necesita ayuda psiquiátrica, psicológica, posiblemente. No soy autocandidato, sino que me eligen y acepto esa elección sabiendo la responsabilidad y sabiendo el peso que me cae encima, dispuesto a morir a tantas cosas sobre mis planes, sobre mis anhelos, mis deseos, mis proyectos futuros que se terminan no por un espacio de 4 años, sino para toda la vida. Entonces, es maravilloso ver cómo la iglesia prevalece y continúa cumpliéndose las palabras del Señor. Estamos conversando con el padre Francisco Sojos, rector de la iglesia acá en Guayaquil. Dentro de lo que se conoce y de lo que he podido leer, el nuevo Papa tiene desafíos que hay que ver si se cumplen o no. Por ejemplo, dentro de los desafíos está fortalecer el rol del derecho canónico dentro de la iglesia. ¿A qué se refiere ese desafío que se debe de cumplir? El desafío de cumplir el derecho canónico es lógicamente cumplir con la ley de la iglesia y que esa ley de la iglesia permita regir a la iglesia del mejor modo para el bien de las almas y para la evangelización.
para que se desarrolle de acuerdo al deseo de nuestro Señor. El que el Papa sea canonista significa simplemente que sus estudios han estado dirigidos a esa área y que conoce esa belleza que es la ley de la Iglesia. Hay que recordar que la Iglesia tiene su propia ley. Como además sucede en cualquier estado. La Iglesia es un estado también. Entonces hay una ley de acuerdo a ese estado, pero hay una ley universal para todos los fieles de cómo se vive y cómo se rige la vida en la Iglesia. Por otro lado, otro desafío es la diversidad étnica dentro de la iglesia. Sí, yo no encuentro que sea un desafío, es una realidad que la vemos, la hemos visto en el cónclave donde han estado efectivamente representados representadas todas las culturas y todos los ámbitos donde está la iglesia. A veces no tenemos esta visión porque vivimos, como digo, muy metidos en nuestra propia realidad, pero la realidad de la iglesia es una iglesia que lógicamente está presente en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las etnias, en todas las razas, y todos forman una sola iglesia. Otro punto central ha sido el impulso de la sinodalidad, un concepto que promueve la escucha activa y la corresponsabilidad en la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones, me imagino, que quizás para muchos no van a estar de acuerdo, otros quizás sí. Por ejemplo, el Papa Francisco, que lamentablemente falleció el 21 de abril, él tenía una ideología y un concepto diferente. Por ejemplo, escuchaba incluso a la comunidad LGBTI, a la comunidad homosexual, y él destacaba eso, ¿no? Que a los menos escuchados hay que escucharlos. Sí, pero nunca el Papa Francisco en cuanto a comunidad. Él fue muy duro en hablar en contra de los lobbies ideológicos. Eh, la apertura del Papa Francisco ha sido la apertura de siempre de la Iglesia, es decir, hacia el individuo, hacia las necesidades de cada persona, hacia los problemas de cada persona, hacia las miserias de cada persona, pero fue muy claro en hablar en contra de los lobbies ideológicos, es decir, de tener grupos que quieren imponer sus modos de pensar al mundo. Y esto Papa Francisco lo expresó con mucha claridad. Yo creo en todo caso que en este tema no hay un gran qué en cuanto a lo que se debe hacer y cómo se debe afrontar, porque es un tema bastante claro dentro de la Iglesia. En su momento, los cardenales habían enfatizado que el nuevo Papa debe ser pastoral, capaz de dialogar con el mundo y atender más que nada a los más vulnerables. Así es. Sí, por supuesto, siempre la misión empieza por ese amor a Dios que va inmediatamente unido al amor al prójimo. Y ese amor al prójimo se vive en esa caridad y lógicamente que se busca llegar con amor a todos, especialmente a los que más necesitan nuestro cariño, nuestro amor, nuestra comprensión. No he venido por los justos, he venido por los pecadores. No es el sano el que necesita al médico, sino aquel que está enfermo. Las palabras del Señor son siempre las que tienen que guiar la vida de la iglesia. También se hablaba sobre esta paz mundial que incluso fue parte del discurso del nuevo Papa León XIV. Ahora, también se tiene que tratar y se debe mantener la estabilidad institucional. También están, obviamente, en el centro del debate. Se ha escuchado mucho dentro de la Iglesia Católica y el hecho de mantener la estabilidad es un tema que hay que ver si es que forma parte del proceso del nuevo Papa que recién ayer fue elegido.
Bueno, la estabilidad de la iglesia la hemos visto de una manera asombrosa, como tú mismo decías, ha sido una votación muy rápida donde se han puesto de acuerdo los cardenales que representan eh, todo el complejo mundo de la iglesia, con todos sus modos, con todas sus formas. Por tanto, lo hemos vivido, ¿no? Cómo la iglesia rápidamente se pone de acuerdo para elegir al sucesor de Pedro, lo cual representa justamente esa estabilidad. Más bien, lo que hemos visto es una sólida estabilidad de la iglesia con la elección del Papa. Imagínate si estuviéramos enfrentados a una situación donde llevamos un mes y todavía no logran elegir. Ahí podríamos hablar de qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede con la estabilidad. Más bien el día de ayer nos ha mostrado la firme unidad de la iglesia. Estamos conversando con el padre Francisco Sojos, rector de la Catedral de Guayaquil. Recibí un mensaje de una amiga oyente y me puso esto, padre. El nuevo papa debe ser un líder cercano con las comunidades más necesitadas, con los más desprotegidos, teológicamente sólido, capaz de enfrentar los desafíos contemporáneos y guiado por un fuerte sentido de justicia y paz. Me acaba de enviar este mensaje una amiga oyente. ¿Qué opina usted? Bueno, en primer lugar, me parece muy bien sus anhelos y sus aspiraciones y sus deseos con respecto al Papa. Yo lo voy a dejar hacer. eh, no tengo por qué exigirle absolutamente nada. Yo particularmente digo, yo le quiero exigir al Papa que sea esto y esto. No, yo no tengo ninguna pretensión de exigirle al Papa absolutamente nada. Eh, la invitaría a reflexionar sobre qué es lo que piensa sobre ser líder, porque ya es una manera de acortar mucho lo que es la verdadera misión del Papa. El Papa no está llamado a ser un líder a nivel político ni a nivel social. Está llamado a ser el primero entre pares para confirmar a sus hermanos en la fe, para dar testimonio del Evangelio, para efectivamente darnos esa solidez en la fe en Jesucristo resucitado. Creo que las primeras palabras del Papa ayer han marcado esa línea. Padre, para concluir, me estaban preguntando acá, Paul, tú también pregúntele al padre, ¿qué representaban estas tres aves o tres gaviotas en, en la fumata, ¿verdad? Cuando salía el humo negro o el humo blanco. Ayer aparecieron tres aves, tres águilas o tres gaviotas. ¿Qué representa esto para el mundo católico? Me ¿Tiene un imagino que se significado o no? refieren a las gaviotas que andaban paseando por Sí, ahí. Representan que en Roma hay gaviotas, no representan absolutamente nada. Eh, eh, no, me imagino que se refieren a eso. sí. A mí me ha tocado vivir en Roma y claro, las gaviotas pasean por todos lados y se posan por todos los techos y se pasean por las terrazas también de las casas. Es una escena completamente habitual, cotidiana en Roma. Es la pregunta que me hace una señora. Me dice, Paul, tú también pregúntale al padre por qué esas aves estuvieron posando ahí cuando salió el humo blanco. ¿Representa algo para el catolicismo, sí o no? Ahí está la respuesta del padre Francisco Sojos, rector de la catedral acá en Guayaquil. Gracias, padre. Nos regala la bendición y este fin de Por semana, el domingo es el supuesto. Día de las Madres. Unas palabras para esa madre, para ese ser sublime. Bueno, qué bonito que este domingo, Día de las Madres, ya tenemos papa, tienen que recibirlo así como un regalo del Día de las Madres, pero también acordándonos que este domingo celebramos el Domingo del Buen Pastor. Y entonces, qué alegría tan grande tener efectivamente en este Domingo del Buen Pastor ya a nuestro nuevo Papa, a León, el Papa León, y lógicamente llenarnos de cariño para todas las mamás, pero también para todos los que nos escuchan, la bendición, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una feliz mañana.
Gracias, Padre Francisco Sojos, rector de la Catedral de Guayaquil, que estuvo con nosotros hablando un poco más sobre la elección del nuevo Papa, ya no nuevo porque ayer lo eligieron, que hoy incluso dio su primera misa allá en el Vaticano. Vámonos con esta bendición y con estos buenos deseos a la siguiente pausa comercial. Tenemos más luego del corte comercial. 095-928-8915. Línea activa para